Hola, ¿qué tal? Soy Ontivero Sandoval Gloria Astrid, estudiante de Agronomía de octavo semestre en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. El objetivo de este video es hablarles sobre las cosas más relevantes del cultivo de sandía, así como también proponer un plan de manejo integrado de plagas para el mismo cultivo. Quiero comenzar este video hablando un poco sobre la producción de sandía en México, ya que es el 12º productor de sandía en el mundo. Tiene una producción aproximada de 1.177.069.82 toneladas. Se cultiva en 27 estados. Los principales estados productores son Sonora, Veracruz y Jalisco. La sandía es una de las frutas más importantes en el comercio agroalimentario de México y hoy ocupa el primer lugar en las exportaciones en el mundo, a las que se destina en promedio un 33% de la producción. La sandía es uno de los productos que se cultivan en casi todo el mundo y es muy demandado por su frescura y su agradable sabor, principalmente en épocas de calor. La sandía es una especie anual monoica, herbácea, que no tiene tronco y tiene en lugar de esto tallos o guías tiernas, blandas y muy flexibles. Siempre son rastreros y pueden alcanzar de los 4 a los 6 metros de largo. Tienen zarcillos bífidos o trífidos y por medio de los cuales ellas pueden tener el hábito trepador con un gran contenido de agua mayor a un 90% y tienen un sabor muy dulce. La sandía pertenece a la familia de las cucurbitáceas y las variedades cultivadas corresponden a la especie botánica Citrullus lanatus. Este cultivo requiere temperaturas óptimas de acuerdo a cada fase del cultivo. Por ejemplo, en germinación requiere temperaturas de 25 grados centígrados máxima y una mínima de 15 grados centígrados. En floración tiene rangos de 18 a 20 grados centígrados y en el desarrollo, que sería la maduración y la cosecha, requiere rangos de 23 a 28 grados centígrados. Respecto a la humedad relativa, en general, la óptima es del 60 al 80% y es más crítica en la etapa de floración. Se adapta a distintos tipos de suelos, aunque prefiere suelos francos o profundos y bien drenados, con un porcentaje alto en materia orgánica y pues bueno, la sandía es bastante tolerante a suelos ácidos. Crece satisfactoriamente en suelos con un pH de 5 a 6.8 y no presenta problemas en suelos moderadamente alcalinos. El ciclo de cultivo de la sandía es de 90 a 120 días, dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas, que serían de 3 a 4 meses. Las etapas fenológicas de la sandía consideran el desarrollo de la plántula, que es cuando se forman las primeras hojas verdaderas, y también el enraizamiento inicial y desarrollo vegetativo. Posteriormente es el crecimiento vegetativo, que dura de 20 a 40 días más o menos, y aquí se consideran el desarrollo de las hojas, tallos y raíces y la formación de guías, la floración, que son de 30 a 50 días después del trasplante, y aquí aparecen las flores masculinas y posteriormente las femeninas. Después sigue la fructificación y el cuajado, que es de los 50 a los 70 días, y aquí se fecundan las flores femeninas y existe la formación de los frutos. Y finalmente la cosecha, que es de los 90 a los 120 días, dependiendo de la variedad, y aquí se realiza cuando el fruto alcanza la madurez fisiológica y existen algunos indicadores para la madurez, que es el secado del zarcillo más cercano, un sonido hueco al golpear o también el cambio de color en la base del fruto. Para el control de plagas es importante tomar en cuenta algunos aspectos como la buena identificación de la plaga,
la buena selección, de la estrategia a usar, ya sea química, biológica o cultural, y el tipo de equipo que se usará. Las plagas más comunes y en orden de importancia primeramente son los áfidos o pulgones. Las especies que causan los mayores problemas son Aphis gossypii y Mysus persicae. Estas son comunes en la mayoría de las plantaciones y presentan un polimorfismo. La reproducción en los trópicos es normalmente partenogénica. Quiere decir que la hembra no necesita un macho para poder reproducirse, aunque si las temperaturas bajan y la duración del día es corta, la reproducción es sexual. El daño directo lo ocasionan los adultos y las ninfas al alimentarse de la savia de la planta, haciendo que las hojas se enrollen y se encrespen debido a la acción de la saliva. Los ataques fuertes causan marchitez de los brotes jóvenes, la decoloración y caída prematura de las hojas y el crecimiento retardado. Los ácaros rojos o la araña roja del género Tetranicus también son una plaga muy significativa para el cultivo de la sandía. Los ácaros se desarrollan en el envés de las hojas, causando decoloraciones, punteaduras o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como los primeros síntomas. Con mayores poblaciones se produce una desecación o incluso una defoliación, y los ataques más graves se producen en los primeros estados fenológicos de la planta. Las temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el desarrollo de la planta. En la sandía con niveles altos de la plaga pueden producirse daños a los frutos. Otra plaga es la mosca blanca. Existen dos géneros principales que afectan el cultivo. Los adultos de este insecto colonizan las partes jóvenes de la planta y realizan las posturas en el envés de la hoja, de donde emergen las primeras ninfas móviles, y tras fijarse en la planta pasan por 3 estados ninfales y uno de pupa. Los daños directos, como el amarillamiento y debilitamiento de la planta, son ocasionados por ninfas y adultos al alimentarse absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la formación de la fumagina sobre la melaza que produce al alimentarse, manchando y dañando los frutos. Y otro aspecto importante a considerar es que este insecto es transmisor de un virus. Finalmente tenemos al Thrips Frankinella occidentalis, y esta plaga es muy crítica cuando los adultos colonizan los cultivos, realizando la puesta en los tejidos jóvenes, hojas y frutas, y también las flores. Aquí se encuentran los mayores niveles de población, tanto de adultos como de ninfas, y el 80% de las poblaciones son hembras y pueden llegar hasta 10 generaciones al año si se esconden en lugares muy difíciles de alcanzar. La ninfa es la que causa el mayor daño, pues sale y se alimenta de la planta, raspando y chupando para luego caer al suelo y empupar para un periodo de 15 a 30 días. Los daños directos se producen por la alimentación de las larvas y los adultos en el envés de las hojas, dejando un aspecto plateado en las partes afectadas que luego necrosan. Los thrips le causan problemas serios a la polinización porque se alimentan de polen, interfiriendo con la polinización de las frutas. Además, son posibles vectores de virus. Las plagas y enfermedades pueden arruinar todo el trabajo que se ha llevado a cabo para producir un cultivo rentable y de alto rendimiento. Los planes para proteger el cultivo deben comenzar mucho antes de la siembra, y las estrategias utilizadas no solo dependen exclusivamente del uso de plaguicidas.
El manejo integrado de plagas es la única forma de trabajar un cultivo para que sea saludable, de alta calidad y rentable. Y por esto el MIP depende de la producción de un cultivo saludable, de la prevención, de la salubridad, del muestreo y monitoreo y las intervenciones de control, y no más ni menos importante, considerar llevar una bitácora de las actividades que se estén realizando dentro del cultivo. La prevención comienza con la selección del terreno y el cultivo. Es importante saber y tomar en cuenta qué tipo de problemas se ha tenido anteriormente en el terreno. También hay que saber cuándo fue la última vez que se sembró un cultivo de la familia de la sandía en ese lugar, ya que hay muchas plagas y enfermedades también a las que les va particularmente bien con ciertas familias de plantas. Y si hubo un cultivo de cucurbitácea sembrado en el campo, hay una gran posibilidad de que hayan plagas o enfermedades específicas de las cucurbitáceas todavía en el campo o en las malezas que se encuentren por ahí escondidas o a los alrededores. El tipo de semilla también es muy importante, ya que va a considerar la resistencia o la tolerancia a estas plagas fundamentalmente para decidir el plan de prevención que se debe adoptar. Y toda esta información y todos los factores nos ayudarán a decidir al momento de que se quiera planear qué es lo que se puede hacer para poder tener un buen manejo de esta plaga. Un programa de monitoreo es una búsqueda sistemática y rutinaria de plagas y enfermedades. Esto debe hacerse como un mínimo de 2 veces a la semana, más frecuentemente en las semanas después del trasplante. Es muy necesario utilizar una lupa para ver e identificar las plagas que pueden estar presentes, y también las estaciones de muestreo no deben estar en los bordes del campo ni al final de las líneas, ya que no se obtendrá información representativa o significativa. El mejor control es hacer las prácticas básicas a tiempo, sembrar barreras vivas, limpiar los bordes de los lotes, utilizar trampas azules para muestreos y hacer un muestreo de las plantas y aplicar un agroquímico correcto para su control, como se observa en el siguiente cuadro. Las aplicaciones del agroquímico deben ser dirigidas a las flores y los brotes nuevos, que es donde ellos se alimentan. Se deben hacer una calibración con lámpara fluorescente para asegurar que el producto se está poniendo donde está la plaga. Esto es opcional, pero también se recomienda. Dentro del control biológico se recomienda utilizar Amblycerius barkeri, que es un ácaro benéfico, también Ailotrips aureus, que es una chinche benéfica, y todos estos son depredadores de los trips que causan daño al cultivo. Agradezco la atención prestada y deseo esta información haya sido de su interés.